Entonces, decíamos que hubo una primera etapa en donde lo que se buscaba de alguna manera era un reclamo por la igualdad, por poder estar en los espacios de formación artística, poder ser incorporada a los espacios de formación artística, esto hasta el siglo XIX, pero no solamente en los espacios de formación artística, sino en los géneros. Yo les comentaba que en el siglo XIX las mujeres no tenían el acceso, hasta el siglo XIX, en la formación académica a las clases de figura humana, porque no podían ver desnudos. Entonces, quedaban limitadas a géneros menores, como se les llaman, naturalezas muertas, otras escenas. ¿Qué otra manera de representar? Hay una definición de Gilles Deleuze que dice: no vivimos en una sociedad de imágenes, sino en una sociedad de clichés. ¿Qué quiere decir? Nosotros vemos los estereotipos, ¿no? Construimos nuestras imágenes a partir de estos estereotipos. Y lo que se pretende generalmente en una producción artística es la ruptura de esos estereotipos, ¿no? Y tomar conciencia de cuáles son los estereotipos que fueron dominando los estudios de la imagen, a los que el artista tendió a hacer. ¿Vieron que ahora se estudia que en las redes sociales uno consume lo que uno quiere escuchar? Bueno, en el caso de las imágenes sería similar, ¿no? Es decir, se consume lo que se quiere ver, ¿no? Entonces ahí aparece como una relación de continuidad entre lo que yo quiero ver, lo que estoy dispuesto a ver, a percibir, y lo que el otro me presenta. Porque el otro que hace la producción artística no es un caído un plato volador, sino que es parte de esta sociedad. Entonces está inmerso en estos clichés sociales, podríamos decir. Entonces es muy difícil, y por eso se dan ciertas artistas que rompen estas estructuras. ¿Por qué? Porque el que rompe la estructura es el que le está dando una imagen distinta a lo que la mayoría quiere ver y está dispuesto a observar, ¿no? Acá, de alguna manera, acá dice, la imagen sería una actualización de interpretación con la codificación de la percepción empírica. ¿Se acuerdan que toda la carrera hablábamos de que no hay percepción natural? Nadie escucha naturalmente, nadie ve naturalmente, nadie percibe naturalmente, nadie siente naturalmente. Para representar hay que percibir. Nuestra mirada es una mirada sintagmática. ¿Qué quiere decir sintagmática? Que está ubicada en una oración, diríamos, que está ubicada en una relación con otros elementos. Y ver, escuchar, es un acto activo, aunque nos han hecho creer que era algo menor, ¿no? Es un acto activo, pero en ese acto activo aparece una serie de a priori, diríamos, ¿no? ¿Cuáles son los a priori con los que yo voy a ver? Porque como no soy natural, mi mirada no es natural, sino que es una mirada construida, consolidada, limitada, desde las deformaciones profesionales, desde las miradas ideológicas, desde los prejuicios raciales, religiosos, familiares, ¿no? Desde los estereotipos construidos, ¿no? Desde las distintas representaciones, ¿no?, culturales que se fueron consolidando, ¿no? Siempre, de alguna manera, se parte de algo, ¿no? A la imagen se la apresa en un esquema que ya tengo, ¿no? Esto que siempre les digo cuando decía Gombrich, el ojo llega viejo, ¿no? Entonces, en los 60, la mujer que con esta explosión, hipismo y demás, los movimientos feministas entran en una segunda etapa, empieza a buscar su propia voz,
Pero acá aparece una trampa de alguna manera, porque busca tener una voz para seguir reproduciendo ese modelo, ¿no? Busca tener una igualdad como artista, tener lugar en las galerías en donde tenían lugar los hombres, poder tener la misma accesibilidad, poder tener las famosas cuotas, que también las tienen con respecto a los pueblos originarios, que también se tienen con respecto a los negros, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Las cuotas, ¿no? No se resuelve nada con la cuota. Abre un camino, pero no se resuelve nada, ¿no? Porque si en ese lugar pones a alguien que mantiene una estructura patriarcal, una estructura racial, una estructura, no tiene que ver, y eso lo hemos aprendido después de mucha lucha, que la identidad no tiene que ver con las características físicas que tiene cada uno, sino que tiene que ver con nuestras representaciones, y es algo que se está formando. Entonces de nada me serviría que, bueno, lo hemos escuchado permanentemente, somos muchas mujeres, no tenemos conciencia con respecto a, muchas mujeres somos las que reproducimos las estructuras patriarcales, es decir, no ponemos en discusión la estructura patriarcal por el hecho de ser mujer, ¿no? Como no hay una percepción natural, tampoco hay una identidad, un reconocerme como lo que soy natural, porque la identidad tiene que ver con nuestra representación que me hago, ¿no? Y con todos estos, bueno, reclaman espacios de exhibición, espacios de consagración, ¿no? Pero de alguna manera aparece este tema de cómo se representa a la mujer, ¿no? Entonces, uno podría decir, por un lado están estos reclamos para poder entrar, la mujer artista, diríamos. Por el otro lado aparece otro tema, la mujer representada, que es un tema en la historia del arte de representar mujeres, desde las Venus prehistóricas, ¿no? Entonces, es un tema. ¿Cómo se la representa? ¿Desde dónde se la representa? ¿No? Desde un lugar de mujer sensible, afable, obediente. Fíjense cómo se construye esa imagen madre de familia, ¿no? La Virgen María, ¿no? Es decir, fíjense los distintos estereotipos que se fueron consolidando en las imágenes de la mujer. Esa sería otra entrada que podría tener. Y la pregunta, que se las dejo porque yo no la sé, es, ¿hay temas que son los temas que una mujer va a pintar, va a expresar que no lo exprese el hombre? Si yo miro una producción artística, ¿me doy cuenta si esa producción está hecha por un hombre o una mujer? Sería como, bueno, anticipo la respuesta mía, ustedes tendrán la suya, yo no la sé. Pero decir eso sería como, por un lado, consolidar la estructura binaria y luego plantear como si fuera una mirada de continuidad, de necesariedad entre la producción, como que el género domina, ¿no? Esta escribe como mujer, esta pinta como mujer. ¿Y qué es pintar como mujer? Ahí también aparece un estereotipo, ¿no? Es decir, quizás la pregunta sería, ¿qué estereotipos ligados a los estudios de género o ligados a las miradas con respecto a la mujer se fueron consolidando? Esa creo que es una pregunta, porque lo que plantea Pollock va mucho más allá. Lo que plantea es a destruir la estructura que se consolidó desde la modernidad.
Y creo que es lo que nos invita desde la antropología Rita Segato, desde la historia Dora Barranco, es decir, cuántas historiadoras argentinas y en distintas áreas. Por eso no se puede ver los estudios de género separados de una crítica a la sociedad capitalista, a la desigualdad, separado de la concepción estética, separado de también la concepción capitalista, racista, ¿no? Porque tiene que ver justamente con esto. Y yo, para terminar, dice ella en el capítulo que yo les recomiendo de lectura, dice, ¿cómo estimular preguntas? ¿Cómo y por qué se produce un objeto de arte? Esa sería una pregunta que nos vienen a enseñar los estudios de género, porque nos ponen en discusión ello. ¿A qué tipo de trabajo se debe? ¿Para quién fue hecho? ¿No? Es decir, ¿quién es ese lector que hablábamos, que va a consumir eso? ¿Dentro de qué restricciones? Volvemos a lo que decía Foucault cuando hablábamos de la episteme, ¿no? Es decir, ¿qué cosas no estoy viendo? ¿Qué cosas me están limitando en esa construcción? ¿Dentro de qué posibilidades? ¿No? Y entonces ahí, según Mayerez, dice, cuando se ve cómo fue hecho un libro, también vemos desde dónde fue hecho, ¿no? Entonces propone concentrarse en las formas históricas de explicación de la producción artística de las mujeres. Y ahí dice, la historia del arte feminista debe evitar los errores de la historia del arte marxista. Por eso hace esta cosa. Tratar el arte como un reflejo de la sociedad que lo produce, ¿no? Esta cosa especular es muy natural, muy de simplificar, que era la crítica que le decíamos a Hauser. O como imagen de su división de clase, caer en un reduccionismo. O como una generalización ideológica. Otro error a evitar sería pensar que la historia es el telón de fondo en el que se desarrolla la producción artística, ¿no? Sino que la producción artística está haciendo historia. ¿Y qué entra en arte y qué no entra en arte? Es la primera pregunta que me tengo que hacer en función de ello. Por eso tan importante las teorías del arte.